de nuestro compañero el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, lo que pasó en Ecuador, que se acaba de referir ahora a la compañera Iluminada Muñoz, sobre el espasmo o el mareo. No, ingeniero, una aparente sobredosis de medicamentos. Bueno, aparentemente una sobredosis que le encontraron o que padece Jorge Glass, el ex vicepresidente. La decisión del gobierno de Ecuador de irrumpir en la embajada mexicana para liberar del asilo diplomático al ex vicepresidente Jorge Glass ha desatado un cataclismo diplomático en América Latina fundamentalmente y en los organismos que tienen que ver con esta zona. Y yo quiero referirme o buscar la similitud de ese caso que está pasando en Ecuador con lo que ocurrió aquí en la República Dominicana en la relación con el vecino Haití en el año 1963 en el gobierno del profesor Juan Bosch. 2 meses y pico después de haber tomado posesión el profesor Bosch, específicamente en el mes de abril, se suscitó un incidente en la embajada dominicana en Puerto Príncipe. Y es que un ex militar del gobierno duvalierista, el señor François Benoit, un teniente de la milicia haitiana de Duvalier, pidió asilo en la embajada dominicana, o se asiló en la embajada dominicana en Puerto Príncipe. Este señor había sido acusado, previo a su asilo, de querer secuestrar unos nietos de François Duvalier. Son los hijos de su hijo, de Jean-Claude Duvalier. Y entonces François Benoit, que era un oficial de la milicia haitiana, tomó la decisión de irse a la embajada dominicana en calidad de asilo. El gobierno de Duvalier envió allí a los Totomacú, que era una guardia oficiosa del gobierno haitiano, y esto lo sacaron a la fuerza de la embajada dominicana. Y lo liberaron, lo sacaron y lo llevaron a la cárcel. El mismo caso que se dio aquí, que se está dando ahora en Ecuador. En ese momento, cuando ocurrió ese incidente, el profesor Juan Bosch, que era presidente de la República, amenazó con bombardear Haití y desplegó amplias fuerzas militares en toda la frontera, amenazando con bombardear Haití por esa violación de la soberanía del espacio de la embajada, que, como ustedes saben, en el derecho internacional y en los convenios sobre esta materia, donde se ubica la embajada de un país, se considera territorio de ese país, del país que tiene esa embajada. Entonces el profesor Rambo reaccionó airado y acusó al gobierno haitiano de haber lesionado la soberanía nacional y casi se arma una guerra. Estuvo a punto de armarse una guerra entre Haití y la República Dominicana. Con esa amenaza del profesor Juan Bosch, entonces el gobierno haitiano accedió a retirar el cerco de la embajada dominicana, y el señor François Benoit finalmente quedó como exiliado del gobierno dominicano. En Ecuador, el señor Jorge Glass, considerándose un perseguido político del gobierno de Noboa, de Daniel Noboa, fue a la embajada dominicana en diciembre. Eso no fue ahora, hace casi 4 meses que él fue a la embajada a la embajada mexicana en Quito en calidad de invitado o en calidad de huésped, no en calidad de asilado, porque para el asilo primero tenía que aceptarlo el gobierno mexicano. Glass había sido acusado de corrupción. Porque él fue vicepresidente de los gobiernos de Correa, de Rafael Correa, un gobierno de izquierda que luego fue sustituido por gobiernos prácticamente de derecha, como el que está hoy gobernando al Ecuador. Y esa acusación había sido condenado en 2 ocasiones y tenía una tercera acusación de corrupción. Entonces él, alegando persecución política, fue y se alojó en la embajada de México. El gobierno de México le dio aquiescencia y lo aceptó, luego como exiliado, primero como invitado y luego como exiliado político. El gobierno ecuatoriano de Noboa
consideró esto como una ofensa del gobierno mexicano y apostó militares. Hizo una incursión en la embajada con militares, tomó preso a Jorge Glass y lo llevó a una cárcel de Quito, a una cárcel de máxima seguridad. El gobierno mexicano reaccionó aireado, como era de esperarse, y sometió el caso a los organismos internacionales, la OEA, las Naciones Unidas y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han condenado este hecho. Lo han condenado porque lo consideran una violación efectivamente a la soberanía de México, sabiendo que esa embajada está en territorio mexicano. Eso se considera en el argot diplomático, y Fausto, que ha sido embajador, puede corroborar esto. Eso se considera como una invasión al territorio de un país. Incursionar en la embajada de México, en Quito, Ecuador, es lo mismo o equivale a lo mismo que si fuesen tropas de Ecuador que van e invaden territorio mexicano. A la soberanía del Estado. A la soberanía del Estado mexicano. Y entonces así lo ha entendido López Obrador, el presidente de México. Todos los organismos internacionales, la República Dominicana, junto con Panamá y con Costa Rica, fue de las primeras que se manifestó protestando por esa acción. Como ustedes saben, esos tres gobiernos, Dominicana, Panamá y Costa Rica, forman la Alianza para el Desarrollo Demócrata. Por motu propio decidieron establecer esa alianza y de manera enérgica manifestaron su protesta, pero lo mismo han hecho los países suramericanos y todos los organismos internacionales. Yo pienso que esta acción de Daniel Noboa es una acción que atenta no solamente contra México, sino que atenta contra la integridad de los países de la comunidad latinoamericana y del mundo también. Y es algo que no puede permitirse. Así como Juan Bosch reaccionó aireado aquella vez en el 1963, cuando el gobierno dictatorial de François Duvalier incursionó en la embajada dominicana para sacar un preso, un perseguido político. Bueno, pues así mismo ha reaccionado el gobierno mexicano y la comunidad internacional lo está apoyando de manera cerrada. Y nosotros aprovechamos esta tribuna para unirnos a esa protesta. Y tiene que haber un castigo ejemplar para el gobierno de Ecuador. Un castigo ejemplar para que acciones como esta no vuelvan a repetirse. Porque, el gobierno de Ecuador alega que darle asilo en la Embajada de México a un perseguido por corrupción es apañar la corrupción, es proteger la corrupción. Eso es lo que dicen, eso es lo que ellos dicen. Pero aquí habría que poner en una balanza qué tiene más, porque la corrupción de un perseguido tiene que demostrarla un juez, mientras que la incursión en un territorio de otro país de forma militar, eso no hay que demostrarlo, ya eso es un hecho. Eso viola todos los principios de la Carta de la OEA, todos los principios de soberanía de los pueblos, Convención de Viena, todas las convenciones de Viena, de todos los preceptos diplomáticos. Y por eso digo, eso no se puede permitir. Por más pretextos que quieran demostrar, o por más argumentos que quiera demostrar el gobierno de Ecuador, de que ese era un perseguido por corrupción, puede ser el corrupto más grande, pero si acude a una embajada y el país de esa embajada le da asilo diplomático, ya, eso basta para parar esa persecución. Toma el ejemplo, Héctor, de Julián Assange en Inglaterra, que duró 8 años en la embajada de Ecuador, y el asilo se le retiró cuando el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, se lo retiró. Mientras tanto, Inglaterra permitió que ese hombre estuviese ahí en esa embajada durante 8 años. Y estamos hablando de una persona que reveló a través de los Wikileaks todo el entramado del poder de Estados Unidos. De una potencia. O sea, una cosa muy grave. Bueno, ese es un buen ejemplo, Fausto, que tú señalas. Y se le permitió durar 8 años ahí en la embajada. Además de que del incidente aquí en Puerto Príncipe, en el gobierno de Bosch, fíjate tú, ese es otro ejemplo importante. Gran Bretaña, que le dio asilo a Assange, precisamente el gobierno de Correa, sí, de Ecuador. Y ahí duró 8 años y al cabo de esos 8 años nadie le pudo poner la mano. Y estaba exiliado en contra por una acción que había cometido contra una potencia mundial, los Estados Unidos. Que afectaba a Inglaterra. Inglaterra. Y fíjate que siendo Inglaterra y Estados Unidos dos países aliados.
Y fíjate que Estados Unidos respetó siempre eso y no trató de manera militar incursionar tampoco en la embajada de Gran Bretaña. De manera que fíjense ustedes cómo se ve estremecida Latinoamérica por esta imprudencia, por este acto sin calificación que acaba de cometer el gobierno de este señor Daniel Noboa, que surgió con muchas expectativas en Ecuador y que está enfrentando una situación difícil allí de las bandas y de corrupción anterior y de una serie de cosas, pero aquí metió la pata. Y metió la pata honda y en ese sentido tiene que ser castigado por la comunidad internacional. En este caso ni la OEA ni las Naciones Unidas pueden tener paños tibios para este gobierno de Ecuador después de haber cometido este atropello contra la soberanía de México y a través de la soberanía de México un atropello contra los países latinoamericanos.